Dale nomás cuando quieras. Bueno, seguimos. Entonces decíamos que no hay que desalentarse por lo que la palabra significa como sistema de gestión, como que es algo que no se puede alcanzar, porque el sistema tiene la particularidad de ser lo suficientemente flexible y adaptable para que lo pueda implementar aquel que tiene un pequeño emprendimiento como aquellos emprendimientos de mayor estructura que les va a permitir también mejorar los alcances de control respecto a las tareas que se desarrollan, a todo tipo de tareas, ¿sí? Bien, entonces decíamos que el sistema de gestión va a ser una herramienta que nos va a permitir gestionar los procesos que tienen que ver con las actividades que vamos a desarrollar para mitigar los riesgos de propagación del virus. Este proceso o este sistema que nosotros hemos desarrollado va a tener dos inputs, es decir, dos ingresos, que uno está relacionado directamente con todos los requisitos normativos, es decir, cumplir con toda la normativa legal, ya sea de nivel local, como son las ordenanzas, las resoluciones, a nivel provincial, con las leyes, los decretos, o a nivel nacional, también con las leyes, los decretos y las resoluciones. ¿Sí? Por un lado va a tener ese input para poder cumplir con todo, y por otro lado vamos a identificar que hay situaciones que no están contempladas por la normativa y que nosotros vamos a tener que tener las herramientas suficientes para identificarlas y aplicar un método de control. ¿Sí? Este tipo de sistema se puede aplicar para un comercio de venta minorista, para un establecimiento de alojamiento turístico, para la gestión municipal, para la gestión de una empresa de servicios. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema es adaptable y vamos a tratar de darle este enfoque cada vez que nosotros emprendamos una acción. Tratemos de identificar, primero, si hay algún requisito legal, y segundo, si el requisito legal no alcanza el nivel de protección suficiente, nosotros vamos a implementar algún método. ¿Por qué? Porque lo que se busca con estos sistemas no es simplemente cumplir con la ley, porque a diferencia de otros requisitos, cualquier falla del sistema o cualquier error, cualquier situación que se escape del control de las medidas que nosotros hemos adoptado, el resultado puede ser un daño a la salud que puede sufrir nosotros mismos, nuestros seres queridos, para aquellos establecimientos de administración familiar, o bien para nuestros empleados y para nuestros visitantes. Entonces, como estamos frente a una situación de riesgo sanitario, es importante que tomamos conciencia que no cumplir con la normativa o no generar el esfuerzo Ahora, suficiente por tratar de identificar esas situaciones, las consecuencias se nos se vuelven a corta. nosotros mismos de manera directa. Por eso es que uno, cuando emprende este tipo de situaciones o de este tipo de sistemas, tiene que hacerlo motivado por el hecho de resguardar la salud de cada una de las personas que se desarrollan en nuestro lugar. Después de la entrada vamos a tener un proceso en el cual vamos a identificar cuáles son las necesidades y vamos a aplicar los métodos de control que consideremos oportunos y necesarios y suficientes. Y por último vamos a tener la salida, que la salida va a ser justamente nuestro sistema implementado y evidenciado. Vamos a ver que la evidencia no simplemente es una herramienta para demostrar qué es lo que estamos haciendo y que nos va a sumar como un valor agregado a la calidad de nuestro servicio, que nuestros visitantes puedan ver, puedan leer qué es lo que estamos haciendo, cuándo lo estamos haciendo, de qué manera lo estamos haciendo. Eso ya va a hablar muy bien de nuestro sistema,
porque es un valor, como les digo, es un valor agregado para la visita, sienta la tranquilidad de que está siendo cuidado bajo un sistema ordenado, ¿sí? Por otro lado, nos va a servir la evidencia para identificar oportunidades de mejora, para identificar desviaciones, para poder aplicar en tiempo y forma nuevos cursos de acción en función de lo que podamos leer en los resultados de nuestros registros, ¿sí? Y por último, nos va a dar una herramienta muy importante que es el registro legal para garantizar de que estamos cumpliendo con toda la normativa que se exige en materia de seguridad y salud del COVID-19. Nuestro sistema se basa en un ciclo de Deming, que es un ciclo de administración y gestión, que muchos lo van a ver con la sigla de PHBA. ¿En qué consiste este ciclo? Este ciclo consiste en una metodología que se basa en, primero, planificar, es decir, tener un plan de acción, luego hacer, es decir, llevar a cabo esas acciones, luego verificar, que esto es lo que hablamos recién de las evidencias y de los registros, realmente es evaluar si eso que estamos haciendo está cumpliendo con los objetivos que nos hemos propuesto en la planificación. Y por último, actuar. ¿Actuar qué significa? Significa poder implementar esas acciones en otras situaciones similares o bien expandir esas tareas que estamos desarrollando a otros ámbitos. Bueno, esta filmina es lo que hablamos recién. Nos va. ¿Todo bien, Turco? ¿Podés avanzar? Perdón, se me conectó a mí, parece. Bien ahí. Turco, entonces, para resumir a la gente, bueno, esto es una introducción, por supuesto. La idea nuestra es armar un sistemita de gestión acorde a la escala de cada establecimiento, digamos. Pero Exactamente. La puede idea ser es un que sea. establecimiento chico, un establecimiento grande, pero para cumplir con la normativa, lo que nosotros vamos a hacer es saber las leyes que tenemos que cumplir y establecer procedimientos para implementarlas, y esos procedimientos nos van a terminar haciendo un sistema de gestión, porque asusta un poquito la palabra sistema de gestión, pero es simplemente saber qué hacer, digamos, ¿no? Exactamente, es estar organizado. Es decir, si yo estoy haciendo algo, lo estoy haciendo porque me lo pide una normativa o porque he identificado una necesidad en base al riesgo de contagio. Y Bien. no hacer por hacerlo, porque eso de hacer por hacer nos va a generar una pérdida de recursos que tienen que ver, como hablamos al principio, de tiempo, trabajo y dinero. Hemos Bien. sido expuestos a un montón de ofertas comerciales en materia de cabinas de sanitización, alfombra, vaporizadores, etc. Entonces, si nosotros simplemente vamos haciendo por hacer, sin estar organizado y planificado, lo más probable es que en el camino derrochemos tiempo, trabajo y dinero. Con esto lo que estamos haciendo es optimizar esos recursos, entendiendo de que el sector viene de una inactividad, que eso nos ha generado también mucho daño desde lo económico. Y en segunda instancia, garantizar de que realmente lo que estamos haciendo está orientado a proteger la salud de la gente, que es lo principal, obviamente. Bien. De la Así gente y que, de los trabajadores, también, por supuesto, de los que por estamos en la supuesto, actividad. Bien. siempre. Hay que Sigan más, querido. entender, bien, hay que entender de que mucha normativa no surgió a raíz del COVID, sino que venía de hace mucho tiempo. La ley de higiene y seguridad, las resoluciones de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, leyes provinciales. Pero ¿qué pasa? Como en el ámbito del turismo, que es un ámbito recreativo, de goce, de disfrute de la gente, el nivel de riesgo
o los equipos utilizados, los productos que intervenían en la actividad, no representaban un riesgo alto para las personas que trabajaban, ni tampoco para los visitantes. Por lo cual, el turismo no estaba controlado ni tampoco desarrollado en materia de seguridad y higiene. Con esto de la pandemia, el turismo ha entrado en este campo en el cual se empiezan a incrementar los requisitos, pero los requisitos muchos existían desde hace muchísimos años, ¿sí? Entonces, hay cosas que las van a ver como nuevas, pero que en realidad vienen desde el año 79, por ejemplo, y después hay algunas otras cositas que sí han sido en relación a la pandemia. Nosotros vamos a tratar de identificar los que están relacionados al ámbito de la salud y vamos a mostrar cuáles son las herramientas para cumplir y dejar evidencia de ello, ¿sí? Bien, para resumir de alguna manera estos requisitos legales y otros requisitos, lo hemos simplificado con una estructura que tiene las características de un Partenón, que este Partenón, ¿no es cierto?, está construido en una base sólida, resistente, que tiene que ver con la capacitación, la formación y la toma de conciencia, que es parte de lo que estamos haciendo hoy. Luego tiene columnas, que son las que le van a dar la resistencia a toda esta implementación de los protocolos, y esas columnas, que es lo que vamos a ver ahora, tienen que ver con todos los requisitos legales que hacen a la implementación de los protocolos. Cuando nosotros empezamos a construir cualquier tipo de estructura, necesitamos saber, imaginarnos cómo va a ser esa estructura, y para eso necesitamos a alguien que la diseñe, alguien que diga por dónde vamos a empezar, cómo va a ser los materiales, los recursos necesarios, y para esta estructura que nosotros hemos desarrollado y que lo establecen los protocolos, vamos a necesitar a alguien que lleve adelante esa planificación. Esa planificación, que en una estructura común podría ser un arquitecto, un ingeniero, un maestro mayor de obra, nosotros ahora le vamos a llamar el comité de crisis, ¿sí? El comité de crisis puede ser unipersonal, ¿sí?, en el caso que sea una estructura muy pequeña, o puede estar representada por varias personas en una organización más grande, que puede ser el encargado de mantenimiento, el dueño, el encargado de personal o recepción, ¿sí? En función de la estructura va a ser la cantidad de gente que va a tener nuestro comité. A nivel local tenemos los COEs municipales, tenemos los COE regionales, tenemos tenemos el COE central, ¿sí?, la defensa civil. Entonces, existe esta estructura. Simplemente nosotros lo que vamos a hacer es adaptarla a nuestro establecimiento. ¿Puede ser una sola persona? Sí, porque esa va a ser la persona que va a definir cómo va a seguir la implementación de estos protocolos. Y bueno, su tarea es la de planificar, implementar las acciones, identificar dónde podemos mejorar o dónde están las desviaciones que nos están alejando de nuestros objetivos. Y por último, va a evaluar si lo que estamos haciendo está yendo por el camino correcto, ¿sí? El protocolo nacional de alojamientos turísticos propone la formación de este comité, y nos parece súper importante de que haya alguien que organice y planifique. Bien, hablando de los pilares. El primer pilar es el de identificación temprana. ¿Qué significa la identificación temprana? Tratar de evitar de que la situación de riesgo ingrese en nuestro destino o en nuestro establecimiento particularmente dicho, ¿sí? ¿Cómo vamos a identificar de manera temprana esa situación de riesgo?
con los recursos que tenemos, ojalá pudiéramos en cada establecimiento tener testeos y poder contar con la tecnología suficiente. Pero más allá de la tecnología, si nosotros generamos una buena concientización e información respecto a cuáles son los signos y los síntomas asociados al COVID, ya con eso estamos generando una barrera. ¿Por qué? Porque si mi empleado, mis colaboradores, ya saben de que la fiebre por encima de 37,5, la pérdida del olfato, haber estado en contacto estrecho con una persona enferma, contagiada, etc., es una situación de riesgo, esa persona no se debería presentar a trabajar o presentarse al establecimiento como turista porque es una persona de probable riesgo. Por lo cual, esa es nuestra primera barrera, capacitar y comunicar a todos nuestros colaboradores y visitantes cuáles son los signos y síntomas asociados al COVID. ¿Sí? Por otro lado, vamos a tomar la precaución en aquellos lugares que sea posible. Esto es una sugerencia, el protocolo lo sugiere, no es obligatorio. Vamos a ir tratando de identificar cuáles son obligatorios y cuáles son sugerencias. Sugiere la toma de temperatura. La toma de temperatura nos va a poder generar una barrera o una distinción entre las personas que ya tienen síntomas y los que no tienen síntomas. No hay que relajarse con que el hecho de que haya ausencia de fiebre indique ausencia de enfermedad. Esto no es así. Hay muchas personas que son asintomáticas o están pasando por un proceso que algunos denominan como de incubación, en el cual la carga viral existe pero no se ha manifestado aún. Entonces, la toma de temperatura no significa, la ausencia, perdón, de fiebre no significa que nos podemos relajar con todas las otras medidas que tienen que ver con el distanciamiento, uso de EPP, limpieza y desinfección de manos, etc. ¿Sí? Eso tiene que quedar claro. Después vamos a utilizar herramientas para asegurarnos de que las personas tomen el autocontrol, el autorreporte a través de una declaración jurada, ¿sí? La declaración jurada sí es obligatoria, ¿o no? La declaración jurada es obligatoria para los empleados y es obligatoria para las personas que nos visiten, ¿sí? Que Esta quede claro. declaración jurada, Quede claro. exacto. ¿Qué va? La declaración jurada es un recurso administrativo. No significa que porque firme la declaración jurada ya no tiene COVID. Lo que va a generar la declaración jurada es generar un grado de responsabilidad que se ha demostrado que no todos tienen por parte de los visitantes y de los empleados. Porque si no, siempre está recayendo la responsabilidad en los propietarios y en los prestadores de servicios. De esta manera estamos de alguna forma pequeñita tirando la pelota para la otra mitad de la cancha. Para que Es decir, que también la declaración salgan jurada protege al prestador, digamos. Vos le tomás declaración jurada a tus empleados o al visitante que viene por el día, por ejemplo, una barrera sanitaria, y él reporta que se siente bien, que no estuvo con contactos estrechos, y eso te protege a vos legalmente, digamos. Exactamente. Protege legalmente y por otro lado genera esa responsabilidad también en la otra persona, decir, bueno, estoy dejando por sentado, firmado, bajo la característica de juramento escrito, de que no tengo signos ni síntomas relacionados a la enfermedad. Y por último, algunos cuestionarios que nos va a poder también hacer un cribado rápido e identificar situaciones de riesgo potencial. ¿Sí? Vamos a ver que la toma de temperatura está dentro de los requisitos. Dijimos que se sugiere a nivel establecimiento, estamos hablando, ¿no es cierto? Es una sugerencia a nivel de protocolo de alojamiento. Después puede ser un requisito obligatorio antes de ingresar en el destino, pero para nuestro establecimiento se sugiere. Cuando nosotros desarrollemos la toma de temperatura, tenemos que identificar de que lo que queremos buscar realmente es casos posibles
de COVID, por lo cual no sirve de nada de que lo hagamos con un equipo que no sea adecuado para seres humanos. Entonces, a la hora de emprender esta actividad, de tomar el registro de la temperatura, tenemos que saber que se tiene que hacer con equipos homologados, lo tenemos que hacer de manera responsable, utilizando los elementos de protección personal para que la persona que está tomando el registro de temperatura no se exponga, ¿sí? Lo tiene que hacer con barbijo, protección ocular, a una distancia recomendada, por lo cual se recomiendan que los termómetros sean del tipo infrarrojo, sin contacto con la persona, ¿sí? Y por último, completar el registro. Esto es sumamente importante porque si nosotros vamos a hacer algo y no lo vamos a registrar, entonces significa o queda como que nunca lo hemos hecho. ¿Sí? Hay una, para Nico, aquellas personas, sí, bueno, mirá, te cuento que Kishinzo tiene una sola entrada en este momento y tiene una barrera sanitaria y a mí me tocó venir a Kishinzo por cuestión de trabajo, por una reunión laboral que terminó en esto, digamos, en la capacitación, y me tomaron temperatura en esta barrera sanitaria, ¿no? Con lo cual, con un termómetro infrarrojo, con lo cual en la barrera ya están haciendo esta limitación y al ser por una sola entrada, tal vez le ahorre la tarea a todo el resto de los prestadores, ¿no? Pero no va a estar de más, pero lo están aplicando, digamos. es buenísimo poder aprovechar los recursos o las características del lugar, ¿no es cierto?, para mejorar sin duda la gestión sanitaria. Insisto, no es obligatorio, es una sugerencia, pero lo que yo sugiero que si realmente lo quieren hacer a conciencia, lo hagan bajo esas premisas para que el resultado no se nos vuelva en contra en una situación de riesgo para la persona que va a tomar la temperatura y registrar. ¿Sí? Para aquellas personas o establecimientos que tengan empleados en relación de dependencia, ¿sí?, hay una resolución de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que es la disposición 16/20, que establece que al personal tiene que hacer un cuestionario antes del ingreso, además de la declaración jurada, para descartar cualquier posible signo, síntoma o exposición a otras personas con coronavirus positivo. Para que lo tengan en cuenta, cualquiera de estas dudas que vayan surgiendo respecto a las planillas o respecto a los formularios, tienen los números de contacto de las autoridades locales o de Pablo, o podrán tener los míos, y los pueden solicitar, más allá que van a estar disponibles para cada uno de ustedes, aquellos que necesiten respaldar con estos registros, ¿sí? Muchos de estos registros están en el protocolo que se les va a proveer, que se les ha dado, así que les van a parecer conocidos. Bien. El autorreporte y la declaración jurada también está dentro de las planillas disponibles. Nos va a servir como herramienta también, como decíamos, para identificar de manera temprana riesgos potenciales. Y siempre es bueno reforzarlo con formación, gestión visual, que la gestión visual no se transforme en una contaminación visual, no llenar de carteles por todos lados, sino tratar de que la gestión visual sea una herramienta de formación y de toma de conciencia, por lo cual tratemos de distribuirla de manera consciente, en el sentido de que si nosotros vamos a poner gestión visual sobre higiene y desinfección de manos, lo pongamos en lugares como los baños, las cocinas, ¿sí? Y no en un pasillo que no tiene relación, ¿no es cierto?, que no va a tener los recursos para la higiene y desinfección. Esto de signos y síntomas lo podemos colocar en lugares de descanso del personal, en los ingresos, ¿sí? Hay que ser bastante estratégicos a la hora de distribuir la gestión visual. Bien, el segundo pilar hacía referencia a los elementos de protección personal.
Los elementos de protección personal, que denominamos en la seguridad e higiene como EPP, aclaro esto porque lo van a leer en muchísimos apuntes, protocolos, o lo van a ver en información que está circulando a través de los diferentes medios. Los EPP son elementos de protección que protegen a las personas de un riesgo y que son de uso individual. Son barreras físicas que se coloca la persona para aislarse o distanciarse y protegerse del riesgo. Los elementos de protección personal pueden ser de manos, por ejemplo, guantes, a la hora de manipular productos químicos, pueden ser anteojos de protección, también para protegernos de salpicaduras de productos químicos o de gotículas en el caso de interactuar con personas, el uso del barbijo o el protector bucal, que es el principal elemento de protección que se sugiere como barrera entre personas y manipulación de alimentos, ¿sí? Y la ropa de trabajo que nos va a dar un nivel de protección tanto si hemos estado expuestos en la calle para no llevar el riesgo a nuestro trabajo o viceversa. Si hemos estado expuestos al riesgo en el trabajo, no llevarlo a casa o a los lugares donde nosotros normalmente lo usamos como esparcimiento. Por lo tanto, se recomienda que dentro de los establecimientos, dentro del lugar, haya un lugar para que los empleados puedan quitarse la ropa de calle, colocarla en una bolsa y ponerse el uniforme de trabajo, la ropa de trabajo, por más que no tengan uniforme, pero destinar una muda de ropa para el desarrollo dentro del trabajo. Y cuando se vaya a su casa, se quite esa ropa y a la inversa, ponga esa ropa dentro de una bolsa de nylon y el empleado se ponga la ropa de calle y pueda volver a su hogar sabiendo que no está transportando alguna situación de riesgo. ¿Sí? El uso del barbijo, decíamos, tiene que ser cada vez que se interactúen entre personas, más allá de la distancia, donde se manipulen elementos comunes y donde se manipulen alimentos. Más allá de que yo esté solo trabajando en una cocina, tengo que utilizar el barbijo para no contaminar, ¿sí? Los alimentos o los utensilios que va a utilizar otra persona para alimentarse. Bien. Respecto a los registros, en materia de elementos de protección personal, existe una resolución, que es la 299 del año 2011, que tienen que llenar las personas que tengan empleados en relación de dependencia, ¿sí? Si uno tiene empleados, tiene que completar esta planilla, a donde registra de que le entregó los guantes para manipular los productos químicos de limpieza y desinfección, el barbijo, el kit de desinfección, la ropa de trabajo, porque de otra manera no va a poder evidenciar que le ha provisto los elementos necesarios. Esta planilla es obligatoria, insisto, para aquellas personas que tengan personal en relación de dependencia. El tercer pilar hace referencia al distanciamiento. El distanciamiento no solamente lo vamos a interpretar como una distancia física entre personas, sino que también el distanciamiento implica dividir las jornadas laborales, por ejemplo, separar los horarios de ingreso, redistribuir los puestos de trabajo, asignar horarios de check-in y de check-out escalonados para que no interactúen las personas en el mismo tiempo y espacio, tratar de darle licencia a aquellas personas que sean de situación de riesgo, del grupo vulnerable, como embarazadas, hipertensos, personas trasplantadas, personas con deficiencias respiratorias, ¿sí? El distanciamiento, insisto, no tiene solo que ver relación
con la distancia en metros o en espacio, sino tratar que los proveedores no vengan todos el mismo día, en el mismo horario, sino que también escalonarlos, de que haya un lugar de espera diferenciado para las personas que están acudiendo a nuestro establecimiento. En materia de utilización de los espacios, el protocolo establece que tiene que ser una persona cada 2,25 metros cuadrados o el 50% de la capacidad de los espacios comunes, ¿sí? Nunca tiene que haber una distancia menor de 2 metros entre personas o grupo de personas. Digo grupo de personas porque si son de la misma familia, no van a estar a 2 metros uno de otro, sino que como grupo familiar van a estar reunidos y la distancia tiene que ser con el empleado o con otro grupo familiar o otras personas, ¿sí? En materia de distanciamiento, hay que considerar también el tema de que hay algunas propuestas que hablan de una distancia para la pileta de 1,5 metros, de metros cuadrados, ¿no es cierto? Estamos hablando, pero todavía no son oficiales, pero ya tienen que ir pensando en redistribuir los espacios o fomentar la utilización de los espacios abiertos con distribución suficiente para que no interactúen las personas cerca, ¿sí? Respecto al distanciamiento, como herramienta, lo que vamos a hacer, perdón, no se me pasa la filmina, es determinar cuál es el aforo o la densidad de gente que pueda haber de acuerdo a la superficie de cada uno de los sectores. Vamos a tratar de señalizar, de poner un cartel, para que también exista el autocontrol. Si nosotros ponemos 2 personas en el interior como máximo, no hace falta que estemos controlando, llamándole la atención a cada rato, que es bastante tedioso y chocante para el turista. Si nosotros señalizamos cuál es la cantidad de gente que puede haber en un lugar, nos va a favorecer también gestionarlo sin tener que estar constantemente llamándole o pidiéndole a la gente de que no ingrese o que se distribuya de otra manera. Esto nos va a reducir también el nivel de gestión interpersonal que tenemos que hacer con los turistas o con los visitantes, ¿sí? Recuerden de que toda la información que nosotros le podamos adelantar a nuestros visitantes, a nuestros turistas, nos va a reducir también el tiempo que nosotros vamos a estar interactuando con esas personas, que a su vez les va a permitir conocer cuáles son los requisitos de nuestro destino y de nuestro establecimiento, sino que también nos va a mejorar la calidad en materia de distanciamiento e interacción con las personas. En aquellas situaciones donde los espacios de trabajo entre personas, por ejemplo, en una cocina, en un lugar de atención al público, que no podamos respetar los 2 metros de distancia entre empleados, se puede tomar como mínimo una distancia de 1,5 metros. Y en el caso de no ser posible esta distancia, bueno, ya vamos a tener que recurrir a algunas herramientas como mamparas, divisorios, que garanticen de que esas personas que están a corta distancia no tengan una interacción que pueda generar el riesgo potencial de contagio del virus, ¿sí? Bien, y decíamos que también tenemos que gestionar nuestros proveedores o incluso nosotros mismos, tratar de no salir el mismo día a estar en contacto con un montón de gente. Antes, como para optimizar los recursos, ¿qué hacíamos? Bueno, salíamos una mañana y hacíamos todo lo que podíamos en esa mañana para optimizar el tiempo. Bueno, ahora lo que vamos a tratar de hacer es redistribuirnos esas actividades para que no todos los proveedores vengan en el mismo momento, a la misma hora, ni tampoco nosotros salgamos a cada rato a
interactuar con nuestros proveedores de insumos, ¿sí? Y el último pilar hace referencia a la higiene y desinfección, que tiene que ver con la higiene y desinfección de manos, la higiene y desinfección respiratoria, de elementos, de sectores, de los insumos, y le vamos a sumar a este pilar el proceso de ventilación. La higiene y desinfección de manos y la higiene y desinfección respiratoria hace referencia a que, como nosotros utilizamos los medios comúnmente para manipular todas las manos, son medios de transporte del virus, por lo tanto vamos a tener que tener una frecuencia mucho más alta de lo que habitualmente estamos acostumbrados en materia de sanitización y limpieza de manos y respiratoria. Limpieza de manos la podemos hacer con alcohol diluido a un 30% con agua, es decir, 70% de alcohol, 30% de agua, o bien con alcohol en gel, con agua y jabón. La limpieza de agua y jabón es la más económica y la más sana porque tampoco genera sequedad en la piel y es de un costo mucho menor, así que tenemos que tratar de fomentar la higiene y desinfección cada vez que cambiemos de proceso, cada vez que uno sale de un lugar y vuelve, cada vez que uno llega al lugar de trabajo, cada vez antes de manipular un alimento o después de manipular algún utensilio para la elaboración del alimento, la higiene de mano. Y la higiene respiratoria tiene que ver con el uso de barbijo, a la hora de estornudar, de cubrirse con el pliegue del codo, y si no, de utilizar pañuelos descartables, luego de utilizarlo, desecharlo. Para eso vamos a tener que proveer de cestos de residuos sin tapa lo posible para reducir la manipulación, donde las personas puedan arrojar estos elementos que ha utilizado para desinfectarse las manos o para cubrirse en caso de estornudos o tos. Después todo lo que tiene que ver con limpieza y desinfección de sectores de insumos, tenemos que elaborar un plan de limpieza y desinfección, en el cual vamos a tener que considerar la frecuencia en función del uso que se le dé. Aquellos lugares que se utilizan de manera permanente por diferentes personas tendrán que tener una frecuencia alta de 3 veces por día como mínimo, donde vamos a considerar también los elementos dentro de ese sector. Los planes de limpieza y desinfección, más allá de que son un poco tediosos de elaborar, se elaboran una sola vez y después nos sirve ya para poder ejercer también un autocontrol en nosotros mismos o un control dentro de nuestro personal para ver si se está llevando a cabo o no. Y recuerden que tener un plan elaborado también nos va a servir como un valor agregado para que nuestros visitantes vean de que los métodos que se están desarrollando son métodos sistematizados y organizados. Una vez que hemos definido cuándo vamos a limpiar cada uno de los sectores, vamos a implementar herramientas para garantizar de que dentro de esos sectores hemos limpiado y desinfectado todos los elementos. Picaporte, llave de luz, soporte de apoyabrazo de sillas, manija